Conversacciones. Reflexiones para pasar a la acción. Con Mónica Rodríguez y Álvaro Reina. Mónica Rodríguez. Álvaro Reina, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo va todo? Pues muy bien. Aquí con una palabra que solo tiene 3 letras, pero que tiene una potencia espectacular de la que me gustaría que habláramos hoy. Esa palabra va a ser el protagonista de nuestro episodio de hoy de Conversacciones. Sí. Y esa palabra es... ¿Cuál crees que puede ser? Tiene 3 letras. Bueno, yo es que lo sé, os lo digo. Dilo. Bueno, hoy vamos a hablar del ego. Que El además ego, se entiende de muchas maneras diferentes en la sociedad, por eso me interesa un poco que me cuentes cuál es tu concepción del ego y luego sí que te cuento un poco cómo lo veo yo. Vale. Mi concepción del ego y lo que creo que muchas personas piensan es que está relacionado con el narcisismo, ¿no? Cuando una persona tiene demasiado ego es como esta persona es muy egocéntrica, muy narcisista, siempre quiere que el mundo gire en torno a él o ella y es como una palabra incluso despectiva. Cuando tú dices tengo ego o esta persona tiene ego es como que se ve negativo incluso, ¿no? Uh-huh. Yo lo definiría así. Esa es un poco la percepción clásica del ego, que en realidad lo que hace es definir un tipo de ego muy concreto que es muy evidente, que se relaciona bien con la gente que es muy narcisista o bien con la gente que ejerce mucho el poder. Pero lo curioso es que en realidad ego tenemos todos, porque además si no tuviéramos ego no podríamos relacionarnos en el mundo. Claro, no y al final también tendríamos la autoestima por los suelos todo el rato. Bueno, ¿no? Es que tener la autoestima por los suelos también es un tipo de ego. ¿Ah, sí? Claro, o sea, al final el ego es una herramienta que no es otra cosa que la percepción que tienes tú de ti mismo. Es el personaje que creas en un momento dado para sobrevivir. Un bebé no tiene ego, porque no tiene concepción de sí mismo. Tú ves a un bebé y está ahí, y de repente hay un día que hace así y dice, anda, qué curioso esto. Y luego otro día hace así, hasta que un día de repente se da cuenta y dice, es que esto soy yo. Y ahí aparece el ego. Un momento. Yo, o sea, estas manos son mías y no son tuyas, porque hay un yo y hay un tú que está separado y ahí aparece el ego para que tú puedas relacionarte con los demás, porque hasta ese momento ese ser no sabía que estaba separado del resto, con lo cual no tenía ego y sobrevivía sin ego, pero a partir de cierto momento necesita el ego para sobrevivir y el ego es el que te separa de los demás y el que poco a poco, por prueba de error, te va diciendo qué eres y qué no eres tú y se va desarrollando un ego. El ego es necesario, todos lo tenemos y se desarrolla un tipo de ego. Y un tipo de ego puede ser un tipo de ego muy narcisista. Mi manera de sobrevivir es quedar por encima de los demás y presumir. Pero puede ser un ego que te dice la manera de sobrevivir es anularte, es desaparecer. O la manera de sobrevivir es investigar mucho para estar muy preparado. Pero nadie lo diría. O sea, ve un tío que dice que no a todos los planes y se queda en su casa estudiando y nadie diría, qué pedazo de ego tiene el tío. Pero en realidad es su ego actuando, ¿no? Y nuestro ego se convierte en nuestro mayor aliado porque nos ayuda a sobrevivir, pero también en nuestro mayor enemigo porque nos impide evolucionar. Porque cuando ese ego pensamos que es nuestra forma de ser, que somos nosotros y que no podemos cambiar y aparece la famosa frase, es que yo soy así, entonces ya no avanzas y no cambias. Wow, con lo Por que eso, acabas de decir. Cuando alguien dice, es que vaya ego tiene ese tío, es que tiene mucho ego, en realidad no significa nada. ¿Sabes lo que significa realmente? Es el ego de esa persona no me gusta. No me está gustando cómo me está haciendo sentir. Porque de repente me siento agredido. Porque veo a alguien muy presumido y eso me hace sentir mal. O veo a alguien que ejerce mucho poder y eso me hace sentir mal. Pero en realidad, una persona que tiene mucho ego, todas las personas tienen mucho ego. Y en realidad la gran batalla de la evolución de todas las personas es con ellos mismos. La gran batalla es con ellos mismos. ¿Con quién? Con ese personaje, con ese ego. Y además es una batalla que no puedes ganar porque si tú vencieras al ego, desaparecerías. No podías relacionarte con nadie. O sea, de hecho, esto pasa en el caso de Jim Carrey. Si tú ves las intervenciones, los años en los que Jim Carrey se dio cuenta de que no podía más de su ego porque su ego le dominaba, empezó a investigar sobre su ego y empezó a intentar anularlo, lo que pasó es que nadie lo entendía. Y por entrega de premios y le decían, bueno, y entonces, ¿qué tal, Jim? ¿Vas a hacer una película nueva? Y de repente decía Jim Carrey, no lo entendéis. Todo esto no tiene importancia. Es una simulación. No hay diferencia entre tú y yo. Somos la misma cosa. Y el reportero decía, what the fuck? ¿Qué me estás contando? Pero en realidad eso que estaba diciendo él es cierto. Es lo que hay detrás del ego. El ego es el que es necesario para que tú y yo nos relacionemos. Hay una ficción que se llama Álvaro y una ficción que se llama Mónica. Tengamos una historia personal y podamos contárnosla. Si no, pues todo sería como... ¿Qué tal? Aquí fluyendo. Por eso dices, mi gran batalla es contra el ego para que no me domine, pero para que venga a mi lado y me ayude porque lo necesito. Esto es un poco idea de olla también, ¿eh? Vaya respuesta más es larga que te estoy escuchando y estaba mi cerebro en un parque de atracciones ahora mismo. Sí. Porque además
entiendo todo lo que dices. Lo que pasa que yo creo que tenemos como muchas veces problemas con el ego de los demás cuando lo que tú has dicho me parece súper interesante, cuando tenemos fricciones. Porque hay personas con las que tú dices, no me puedo relacionar, porque veo que esta persona es súper imperativa. Lo vemos mucho a veces en el ámbito político, ¿no? O en el ámbito de los artistas o gente que tiene como una personalidad demasiado marcada, como que parece que desprecia a otros, ¿no? Porque aquí estoy yo estoy en este estatus, al final todos somos iguales. Una persona que tenga millones de seguidores, millones de dólares, de euros y que tenga muchísimo éxito, que hemos hablado aquí del éxito, comparado con otra que a lo mejor tiene una vida que ni siquiera trabaja o que tiene un trabajo muy humilde, en posición de personas son iguales. O sea, al final el ego de esta persona o cómo le ven los demás parece que está en un estatus mucho más superior, pero al final esta persona seguramente es igual o igual tiene más calidad humana. No sé si me explico. Entonces, quiero decirte que muchas veces lo que la sociedad estipula o establece como éxito también hace que mucha gente tenga un ego desbordante que haga que otras personas choquen con ese tipo de personalidad. Es que nuestras sociedades están construidas sobre el ego. Y vivimos una época en la que es la exaltación del yo. Claro. Del yo, de sus logros. Entonces, cómo nos relacionamos tiene que ver con eso. Y por eso juzgamos desde ahí. Lo que tú decías de que cuando de repente ves una personalidad, como que tu sensación es que te agrede, ¿no? Que es como sí. que este tío va muy a saco y parece que me está despreciando todo el rato. Ahí lo que está viendo es un conflicto de egos. Y es el ego de esa persona y el tuyo. Y el tuyo es esa voz en tu cabeza que te está diciendo, ¿cómo se está pasando este tío? Este tío me está despreciando, ¿no? Esa voz es tu ego. Sí, que está queriendo defender tu personaje, que está diciendo, no te dejes pisotear por este tío, ¿no? Claro. ¿De qué va? Eso es una guerra de egos. Esa es la ficción. Porque en realidad, esa persona está haciendo un papel porque ha aprendido. En su vida tiene que pisar fuerte para que no le coman. Eso es. Y tú estás haciendo otro, que has aprendido que en tu vida tienes que no dejarte pisotear. Pero es una ficción que os estáis contando y ninguno de los dos es capaz de salir de ella. Y ahí vienen los conflictos humanos. En el momento que uno de los dos empieza a investigar sobre esto y se da cuenta de que su ego le está dominando, no entra en ese conflicto y ya directamente viene esta persona completamente dominada por su ego y te dice 4 barbaridades y tú haces así, ¿no? Como el de Matrix, lo esquivas y dices, pobrecito, o sea, en este momento está dominado por su ego. Entonces tú dices, mira, no juego, o sea, no. Justo no te iba a entro ahí, preguntar, ¿cómo frenamos eso? No Claro, entro, porque es que si no es una batalla o de personalidades, un choque de personalidades que muchas veces, no sé si te ha pasado con personas que dices, pues jefes, personas en la familia como que son súper autoritarias, ¿no? Que dices, es que yo no soporto este tipo de personalidad, porque al final cada uno actúa desde una perspectiva, pero a veces dices, yo no tengo por qué aguantar a un jefe, a una jefa, a un compañero, a mi padre, a tal, que tiene este tipo de personalidad que al final me está haciendo sentirme mal o que me está anulando. Te iba a preguntar, ¿cómo se gestiona eso? ¿O cómo llegas a hacer que la otra persona cambie, ¿no? El otro día decíamos, cuando tú cambias, todo cambia. Ostras, perdona, es que es muy buena la que has dicho. ¿Cómo llego a hacer que la otra persona cambie? Yo digo... o cómo cambias la situación para que no te afecte. O sea, hacer que otra persona cambie, con los datos que tengo yo hasta el día de hoy, es imposible. Mucha gente lo ha intentado y todos han fracasado. Haced la prueba en casa. O sea, bueno, intentad que alguien cambie. Hay personas que cambian cuando tú cambias también tu actitud, claro, o cuando tú interpretas las cosas de otra manera. Es a lo que voy. Puedes cambiar tú, pero no puedes cambiar a nadie. Otra cosa es que tú cambies y cuando tú cambias, todo cambia. Cambia la situación. ¿Por qué? Porque de repente te ves en eso que decíamos, pero tú ya no entras al juego. Porque tú tienes más información, porque tienes más conciencia y dices, no voy a dejar que mi muñeco, mi ego, entre al trapo. Y como no respondes, esto que nos decían muy sabio, que decían en el cole, ¿no? Dos no se pelean si uno no quiere. Sí. Si tú no entras al trapo, de repente la estrategia de la otra persona no funciona. Solamente funciona si alguien antes quiere hacerla. Si hay alguien coge, viene y te echa una bronca, pero tú ante esa bronca no tienes una reacción, esta estrategia no ha funcionado y entonces tiene que probar otra. Pero siempre eres tú el que tienes que cambiar. Y esto es algo que hay gente que cuando se lo digo lo considera muy injusto, pero en una situación de conflicto, el que tiene más responsabilidad es el que tiene más información. El que está más evolucionado, te refieres, ¿no? Si tú tienes más información sobre cómo funciona el ego, también tienes más información sobre cómo funciona el tuyo. Entonces, esto puede sonar injusto, pero funciona así. Si yo tengo más información y soy más consciente de cuando me domina mi personalidad, yo soy el primero que tengo la responsabilidad de actuar y de decir, doy un paso atrás y no me dejo dominar por mi personalidad y no salto para no llevar a peor esta situación. Pero nuestro ego nos hace una trampa que dice, pero tío, ¿por qué voy a tener que dar yo siempre un paso atrás? ¿Por qué no lo hace él? Y ahí viene el y tú más.
empezamos a decir, es que estoy harto de ser yo siempre el que traga, ¿y por qué no traga él? Es que estoy Claro. harto de ser yo el más razonable siempre. Claro. Eso son los argumentos del ego. Porque el ego funciona como un niño de 5 años caprichoso, que quiere todas las llaves del coche y que le dejes conducir. ¿Y no crees que a veces hay personas que nunca se dan cuenta de esto, ¿no? O sea, Claro. muchas relaciones de hecho se rompen por esto. Hay personas que se acaban yendo del trabajo, acaban teniendo amigos a los que les mandan a paseo porque dicen, es que yo ya no soporto esto, ¿no? Porque hay personas como que nunca se bajan de ese burro, ¿no? La mayor parte de la gente se muere completamente dominada por su ego. Sí. Pasa la vida entera sin hacer una reflexión y darse cuenta de que en realidad tiene una personalidad que le está dominando y que esa personalidad no es ella realmente. Casi todo el mundo se identifica con el ego, vive con ese ego como si fuera esa persona y se muere así. No, pero se identifica pero no lo reconoce. Claro, porque si tú te identificas con algo, piensas que tú eres ese algo, no puedes reconocer que no lo eres porque no lo sabes que no lo eres. Por eso hablaba de la información. Es que en realidad esta persona no lo sabe. No sabe que tiene un mecanismo que se llama ego y que le controla. No, porque piensa que ella es ese ego. ¿Cómo te lo va a reconocer si no lo sabe? Por eso esto es un trabajo al final de humildad, de reconocer las cosas, de decir, mira, es que yo sé que la persona que tengo delante ahora mismo tiene menos información que yo. Entonces, como tengo más información, tengo más responsabilidad. Si yo he decidido tomar ese camino. El problema de todo esto es que una vez que lo descubres, no hay marcha atrás. Una vez que lo descubres ya está. Dices, te puedes creer la trampa. Bueno, puede haber momentos de descentre. Sí, pero hay un poco, momentos ¿no? en los que te crees la trampa, Sí. pero luego vuelves. A los 5 minutos, ya estoy otra vez, que me dejo engañar. Vale, entonces reculas. O sea, es muy difícil ahora ya de repente decir, como ya sé esto, pero voy a ignorarlo. Puedes ignorarlo un rato, tío, pero Y hay de repente personas- vas a decir, estoy haciendo el imbécil. Claro. Y hay personas que no creen que tienen ego. Hay personas que dicen, no, es que tú tienes... A mí me pasa y me dicen, no, es que, claro, como a ti te encanta... por mi trabajo, ¿no? Pues a veces tú y yo tenemos que estar expuestos al público. O sea, a mí me encanta mi trabajo y me gusta subirme en escenario, pero no todo el mundo lo hace desde la misma perspectiva. Hay gente que lo hace de una manera más social, más humanitaria, más egocéntrica, más narcisista, y hay personas que según lo que tienen dentro te tachan o te tildan o te ponen la etiqueta de tú eres así o tú haces esto así. No, igual lo haces tú, pero ¿cómo le haces a esa persona que entienda que tú no eres como ella piensa que eres? Porque al final los demás nos ven como son ellos mismos. Menuda rayada. Sí, te entiendo, pero es que no hay ninguna necesidad de hacer que la otra persona nos vea de diferente. ¿Por qué? Eso es el ego otra vez, que nos quiere engañar. ¿Por qué tú tienes la necesidad de que los demás piensen de ti determinada cosa? Bueno, en mi caso porque quiero ser buena persona, ¿no? Tú sabes. Vaya melón, quiero ser buena persona. En mi caso porque no me gusta que me atribuyan motivos que no son reales o que no concuerdan o no comulgan con lo que soy. Pues todo eso es tu ego engañándote. Tu ego te ha contado que tú tienes que ser de determinada manera, tienes que ser buena gente, entonces cuando eso no ocurre se revuelve e intenta liarte para que tú líes al otro para que te vea de otra manera y ahí empiezan los conflictos. No, pero a veces hay personas que tienen esa manera de ver porque vamos a diferenciar también. ¿Tú el ego crees que va ligado con el narcisismo? No, el narcisismo es un tipo de personalidad. Claro, pero hay muchos tipos de ego, esto te lo enseña el eneagrama, hay muchos tipos de ego. Que no se confunda, lo digo para diferenciar. Pero no, claro que no. O sea, hay personas que pueden tener mucho ego que no pueden ser percibidas como personas con mucho ego por la sociedad. La Madre Teresa de Calcuta se murió enfadadísima escribiéndole cartas a Dios diciendo por qué yo consagro toda mi vida a ayudar a los demás y no haces más que seguir enviándome gente enferma y gente pasándola mal y veo que no consigo hacer nada en el mundo. Súper frustrada y súper enfadada. Estaba plenamente dominada por su ego, que era un ego que le había contado una ficción de que ella podía sanar el mundo. Y nadie diría, hostia, qué pedazo de ego el de esta mujer. Es que hay muchos tipos de ego. Pero hemos asociado el ego con el narcisismo, con alguien que se quiere mucho, que se gusta mucho. No, eso es una estrategia. Pero hay muchos tipos de estrategia. El ego es la idea que tienes de ti mismo y que defiendes con uñas y dientes y que contrapones a la de los demás. Y que está detrás de la mayor parte de nuestros miedos y de nuestros conflictos. ¿Y cómo hacer para tener un ego sano? ¿Se puede? Bueno, habría que definir qué es un ego sano, pero entiendo que tú puedes tener una relación muy sana con tu ego si primero empiezas a conocerlo. La respuesta es el autoconocimiento. Es el conocer tu propia historia, entender qué tipo de mecanismos te hacen funcionar y ver que cada vez que tienes un conflicto siempre está ese mecanismo ahí detrás. Y poco a poco vas aprendiendo sobre ti y lo vas gestionando. Y lo que ocurre es que dejas de poner el foco en los demás, pones el foco en ti, en tu comportamiento y vas aprendiendo de las cosas que te pasan y de cómo reaccionas. Y poco a poco te vas perfeccionando, pero sin obsesionarte.
Ese sería un poco el camino. Podría ser que tuviéramos, imagínate, aquí una balanza, ¿no? Y que este fuera el ego, el narcisismo se sobrepasa y es algo que ya es disfuncional. Y si nos pasamos hacia abajo, tenemos la autoestima demasiado baja y tenemos también una forma de vivir como en el victimismo y ese ego es negativo y el ego por arriba también es negativo. No, lo digo para ser más o menos eso sería una equilibrado. definición de relacionar el ego únicamente con el narcisismo, pero no está relacionado únicamente con el narcisismo. No, pero también con el victimismo. O sea, me refiero pero cuando... estarían por encima todos. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, la parte insana del ego puede ser el narcisismo, pero puede ser el victimismo, puede ser anularte. Lo digo porque te anula. Claro, si al final estás por debajo Sí. te hundes. Pero siempre va a ser insano todo eso. Al final es equilibrarlo de tal manera que te ayude a tener una vida funcional. ¿No? Que digas, no voy de conflicto en conflicto, no voy de ataque-reacción permanente. Voy por la vida y voy teniendo cada vez mis relaciones con los demás son menos conflictivas. Bueno, entonces debe ser que vas bien. Cuando vas una detrás de otra, ¿no? Y de repente es como, está, tío, es que yo no puedo perdonarle esto a nadie, es que mira lo que me han hecho, es que qué malo. O sea, si la historia que tú te cuentas Sí. es toda de batalla en batalla, algo está pasando. O sea, igual ahí está dominando la jugada, la está dominando el ego. Por eso es bueno lo que tú decías, ¿no? Ese autoconocimiento, decir, vale, yo tengo este tipo de personalidad, aceptarlo también, ¿no? Lo primero. Con lo los primero de pros y todo los es contras, la aceptarlo, cara A, claro. la cara B. Es decir, que eso forma parte de ti. Claro. Lo primero para trascenderlo es aceptarlo. Una vez que lo aceptas, te informas sobre ello, vas conociéndolo poco a poco, vas aprendiendo y vas evolucionando. Y además esa evolución no es así. O sea, no es, venga, ya está, ala, para adelante. No. ¿Vale? Caes y vuelves, de repente, si tienes menos energía, pues ese día estás más egoico. Si tienes más energía, lo llevas mejor. Nunca va a desaparecer. Porque además lo que digo, de hecho, si desaparece, de repente ya no estás en el juego. Te pasa como Jim Carrey, la gente dice, este tío ya no se va a hablar con él porque vive en otra onda, ¿no? De repente estás ahí. También a veces yo creo que tiene que ver con las situaciones que nos pasan en la vida. Tú a veces has dicho, hasta que uno no toca a fondo o no sufre muchísimo, no empieza a cambiar, ¿no? Claro. Yo conozco personas que tienen un ego desbordante, como que hacen daño a personas, porque esto, claro, lo que ocurre es que ese tipo de ego afecta a relaciones. O bien, si lo tienes tú, si estás muy descentrado, no sé si... a mí me vienen ahora mismo a la cabeza varias personas y a mí misma me ha pasado a veces, ¿no? Que uno está en una situación pues que crees que los demás no te ayudan o que, bueno, todo esto que nos contamos. Pero hay personas que al final, por el poder que tienen en el puesto de trabajo o por el poder que tienen jerárquicamente en una familia, se creen que pueden hacer con los demás un poco lo que quieran. Y mandan, y hacen, y deshacen. Y eso destruye muchas veces relaciones, a veces no se dan cuenta. ¿En qué momento uno dice, voy a darme cuenta, aunque los demás me lo digan? O sea, si el impasse no lo haces tú, si el clic no lo haces tú, por lo que hemos dicho a veces de que te pase algo que sufras mucho, nadie te lo puede hacer cambiar. Claro, es tu trabajo. Y normalmente no decidimos cambiar nosotros hasta que nos llega un momento en el que dices, no me aguanto. Claro. No me soporto. Pues hay gente que se agota diciéndole a otro, oye, tío, de verdad, o es que me estás haciendo esto, y la otra persona en su mundo no se da cuenta. Porque es mucho y tú más te fácil, desgastas, ¿no? Es que es en las mucho más relaciones. fácil decirle a alguien, tienes que cambiar, no puedes seguir así. Es muchísimo más sencillo eso que decírtelo a ti. Y nadie va a cambiar porque se lo diga a otro. Pues a trabajar. Por mucho que se lo diga. El diálogo tiene que ser contigo mismo. Yo tengo un amigo que en su momento de mayor crisis se fue de viaje a reflexionar sobre la cantidad de conflictos que tenía con otra gente. Sí. Y llegó un momento que acabó dándose puñetazos en la cara a sí mismo. Autolesionándose. No, como diciéndose, tío, o sea, basta ya, no. Y ahí se dio cuenta. Estaba intentando pelearse con su propio ego. O sea, el enemigo venía de dentro. Me dijo, hasta aquí he llegado. No puede ser. Y ahí inició un camino de autoconocimiento. Y se transformó a sí mismo y transformó todas sus relaciones. Pero él estaba convencido hasta ese momento que todos sus problemas venían de sus relaciones con el exterior, que eran los demás. Y ahí tuve ese momento de lucidez de decir, no, tío, es que soy yo que no me soporto. No me soporto hasta tal punto que me voy a dar un puñetazo para ver si paro. Era como un, basta ya, tío, basta ya. Hasta que no tienes esa sensación de que el ego ha tomado la nave, ha tomado el control y de repente ya vas desbocado. Si no, ¿sabes qué ocurre? Lo típico cuando te encuentras con alguien y te dice, ¿cómo estás? Y te dice, tirando. Claro. Ese tirando es un drama. Porque tirando es, no estoy lo suficientemente mal como para hacer algo, ni lo suficientemente bien como para decir, qué guay, esta es la vida que yo quiero. Voy tirando. Y ese voy tirando es terrible. Por eso, en momentos es más beneficioso caerse para poder estar tan hundido que solo puedes poner las manos en el suelo y levantarte de nuevo.
¿Y cómo hacemos? Mensaje, consejo final del podcast, Álvaro. ¿Cómo hacemos para mejorar ese bienestar que tenemos con nosotros, con los demás, esas relaciones a través de un ego lo más sano posible? Preguntas. Hay que hacerse preguntas. Hay que hacerse preguntas. Cuando lo pasemos mal, cuando tengamos un conflicto, hay que preguntarse, ¿qué parte de esto que me está ocurriendo tiene que ver conmigo? Con mi forma de actuar. ¿Qué parte he provocado yo? ¿Y qué parte podría cambiar yo? Y ahí es cuando todo empieza a evolucionar. Cuando pones el foco sobre ti mismo y haces el cambio. Ese sería el momento. Empezar a preguntarte a ti mismo qué es lo que puedes cambiar. Y qué duro y qué difícil, ¿eh? Pero ese es el camino. Pues empecemos a preguntárnoslo, honestamente. Eso es. Sin mentirnos. Porque muchas veces el ego nos hace que nos contemos otra película. El ego siempre nos va a poner diferente, trampas, ¿no? siempre nos va a poner trampas. Para llegar al camino lo más lejos posible. Pero es un camino apasionante, o sea que yo animo al personal a que lo busque. Pues dicho queda. Ole, además, cuanto antes nos demos cuenta, porque a veces se nos pasa la vida, ¿no? Sí, ya y te decimos, digo, hay gente que es toda la vida. Ojalá lo hubiera hecho 20, 50, 30, 10 años menos. Sí, pero bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. A por ello. Pues conversaciones para la próxima. Hala. Seguiremos. Adiós. Chao, Álvaro.